Buenas tardes, Verónica. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Vale, voy a ir abriendo la presentación, dame un segundillo. Vale, pues en principio ya sé que está viendo la presentación, voy a confirmar. Vale, genial. Bueno, pues vamos a retomar la clase del lunes pasado. Si os acordáis, estuvimos empezando a hablar, bueno, ya una vez que ya habíamos desglosado todas las tecnologías que teníamos a nuestra disposición y veíamos cómo podían llegar a afectar a empresa, dijimos también que, claro, si una empresa la aplicaba, pues no pasaba nada. El problema era, bueno, no problema, sino la cuestión más bien era cuando muchas empresas de un mismo sector las aplicaban a la misma vez, eso podía llegar a suponer un cambio, un impacto y llegar a cambiar hasta el propio sector, ¿vale? Entonces, lo último que vimos fue la afectación que tenían los propios unidades funcionales en las propias organigramas, o bueno, más que organigramas, en cómo se desarrollaba la estructura dentro de una empresa, que creo que llegamos a hablar de que ese organigrama pues, se pasaba de un organigrama más vertical, como era el clásico de toda la vida, a lo mejor más horizontal, donde las empresas, los equipos ya no necesitaban tanto escalar determinadas cuestiones, sino que se podía trabajar, puesto que teníamos más información a nuestro acceso, podíamos trabajar más en equipo sin necesidad de tanto jefe, ¿no? Por así decirlo, que tenía bastante afectación. Y bueno, pues ahí fue donde nos quedamos, si lo recordáis. Y tenemos que seguir analizando el impacto que tiene las tecnologías en el sector en otros cuantos aspectos, ¿no? Uno de los aspectos en los que también ha afectado la implantación de la tecnología a nivel de sector tiene que ver con los costes. Que si las cosas se hacen bien, o bueno, ya no bien, sino estratégicamente bien proyectada, de manera bien proyectada, pues puede tener bastante impacto en los propios costes y también en la mejora de la competitividad, tanto económica como funcional, ¿no? Al tener más información y al ser los procesos más eficientes, las empresas reducen esos gastos innecesarios y pueden ofrecer a lo mejor precios más competitivos o incluso llegar a mejorar el margen de beneficio, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues porque hay menos desperdicio, ¿no? Ya somos más eficientes a la hora de utilizar determinados recursos, también menos desperdicio de tiempo, menos errores. Está claro que
Es verdad que nosotros somos muy resueltos los seres humanos, pero es verdad que a nivel de errores tenemos más errores que las propias máquinas. De hecho, nosotros mismos nos damos cuenta cuando empezamos a trabajar, al principio estamos con todo... Las primeras horas somos súper productivos, pero vemos cómo esa productividad va decayendo también, ¿no? Y con ello, pues a lo mejor esa posibilidad de error también. Y luego también menos tiempo perdido. Lo que os decía, al final, pues el hecho de no ser tan productivo al final del día, pues hace que esos tiempos se vayan ralentizando, ¿no? Por lo tanto, puede conllevar a esa pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que permite la tecnología en este sentido para poder conseguir esa reducción de costes y esa mejora de la competitividad? Por ejemplo, detectar fallos antes de que se generen las pérdidas. Gracias, por ejemplo, a sensores o a sistemas de control, los fallos se detectan antes de que llegan a causar daños importantes. Ahora gracias a eso son como los pasos son como más proactivos, no tan reactivos, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con los coches. Ya son capaces los propios concesionarios de detectar errores antes de que hagan mayores daños, ¿no? O, por ejemplo, se me ocurre también una máquina que avisa antes de averiarse y hace que pues, se le pueda permitir a las empresas a lo mejor tomar esa decisión de evitar reemplazarla o arreglarla antes para evitar parar la producción o que se lleguen, por ejemplo, también a estropear determinados productos. Luego también estas tecnologías también hacen posible optimizar el consumo de energía y de materiales. Básicamente las tecnologías habilitadoras digitales lo que permiten es medir exactamente cuánto se consume y ajustar el uso de recursos. Antes no era así, antes era un poco más en base a estimaciones o experiencias, ¿no? Respecto a este gasto. En cambio ahora, pues la tecnología sí que permite hacernos conocedores de exactamente cuánto estamos consumiendo. No solamente energía, sino también los propios materiales. Somos capaces de detectar qué materia prima vamos a necesitar o estimar en base a datos, no en base a propias estimaciones de experiencias, ¿no? O, por ejemplo, también un sistema que apaga automáticamente la maquinaria o las luces cuando los están utilizando, ¿no? Eso también sería un ejemplo de lo que nos permite la tecnología. O también existe esa conexión con la sostenibilidad, ¿no? Que está tan de moda. Al final esto va a permitir reducir costes, pero no solamente costes, sino también el propio impacto medioambiental que veíamos al principio de este curso en el tema 1. También estas tecnologías hacen posible la automatización de procesos administrativos repetitivos. Esto cuando estuvimos hablando de la tecnología de los procesos robotizados, creo que lo analizamos bastante bien, ¿no? Hay tareas que son administrativas normalmente, o que son tareas muy monótonas, que no generan básicamente valor. A ver, está mal decirlo así, pero es verdad que lo puede hacer perfectamente un robot y a lo mejor reemplazar a esas personas por el propio robot y ellos destinarlos a lo mejor a una tarea que sea más una toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Que sea algo en el que el ser humano realmente sí que está generando, sí que aporta, ¿no? Y es una máquina, pues evidentemente, pues no lo puede todavía, puede analizar algo, pero realmente el ser humano tiene que seguir existiendo para poder tomar determinadas decisiones. Pero sí que es verdad que estas tareas, aparte, no son que sean tediosas y que no generen valor, sino que también cuestan tiempo y dinero, ¿no? Por ejemplo, una facturación automática o, yo qué sé, un registro contable se puede reemplazar perfectamente con un robot, ¿no? Y de tal manera, bueno, perfectamente, ¿no? Sigue necesitando claramente la supervisión de un ser humano, pero sí que es verdad que a lo mejor se hace de manera más ágil o más rápida porque hay determinados pasos que son muy monótonos, que son siempre los mismos, muy automáticos, y así se consigue, pues, por ejemplo, reducir horas de trabajo y también errores, ¿no? Y a mí se me ocurre también dentro de ese ámbito de nuestro, de la prestación de la contabilidad, por así decirlo, pues un dato pues, puede permitir enlazar contenidos de entre departamentos. Es decir, antes es como que cada departamento tenía su propia base de datos o tenía sus propias cuentas, por así decirlo, ¿no? En cambio, ahora lo que introduce un departamento, gracias a la tecnología, sí que se está usando en otros departamentos para poder tomar decisiones, ¿no? Y eso lo hilo con el último apartado que pone tomar decisiones basadas en datos reales y actualizados. ¿Qué significa?
Pues básicamente decidir con datos reales va a reducir siempre el riesgo, ¿no? Si no lo hacemos en base a estimaciones, sino en base a datos, va a reducir el riesgo y luego eso también nos puede permitir claramente evitar gastos innecesarios, ¿no? Si, por ejemplo, una empresa ve en tiempo real que un producto no se vende, se me ocurre, pues puede dejar de producirlo todo el stock que queda pendiente de producción antes de llegar a perder dinero, porque ya sabe de antemano que no se está vendiendo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, lo permite la tecnología. Antes, pues si habías acordado producir tanto, pues éramos más reactivos, ¿no? En base a lo que ocurriera, pero no tan proactivos. Eso lo permite el Big Data y la propia tecnología que nos está dando información en tiempo prácticamente real. Luego también existe lo que, aparte de los costes, una conexión directa con la competitividad. Una empresa que, por ejemplo, que produce más barato o con menos errores o con una mejor información, claramente va a poder competir mejor frente a sus competidores, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a permitir, pues el producir más barato pues le va a producir para a lo mejor bajar precios o el no tener esos errores pues le va a producir a lo mejor mejorar la calidad de su producto. O si tiene mejor información, pues le va a producir, por ejemplo, responder más rápido al mercado, ¿no? Entonces, dos empresas que venden lo mismo, pero que una la que usa tecnologías habilitadoras digitales, tarda menos, gasta menos y se adapta menos al cliente, pues al final eso lo que va a permitir es ser mejor frente a su competencia. Aquí es un poco lo que ya hemos dicho antes, que es que básicamente las tecnologías habilitadoras digitales están transformando, pues, como punto de situación, los sectores productivos, cambiando la manera en la que trabajamos, producimos y consumimos, ¿no? Entonces, pues estas tecnologías, aparte de todo esto bueno que traen, es verdad que plantean retos directamente relacionados con la mano de obra y también con diversos sectores de la economía. Al final son retos que es necesario, como cualquier reto, afrontarlo y no mirar para otro lado. Es un reto, por tanto hay que llevar a cabo las medidas necesarias para poder afrontarlo y hay que hacerlo de manera responsable, claramente, porque si no lo hacemos bien, eso al final no nos va a permitir aprovecharnos de los beneficios sin generar perjuicios, ¿no? Algunos aspectos claves a tener en cuenta respecto al impacto de las tecnologías en los distintos sectores productivos los vamos a ver ahora, pero vais a entender por qué se dice que las tecnologías pueden ser disruptivas y que las tecnologías cuando se aplican pueden hacer, pues pueden tener esa afectación, ese cambio en el propio sector productivo. Vale, pues por un lado, transformación de los puestos de trabajo. Bueno, pues yo creo que esto ya lo tenemos todos más que asimilado, que esto está cambiando, están desapareciendo puestos, no solamente desapareciendo, sino que también los están cambiando. Es cierto que es verdad que muchos puestos efectivamente se van a ver reemplazados, pero también es cierto que las tecnologías están empezando a generar nuevas necesidades a nivel laboral, ¿no? Entonces generan nuevas oportunidades laborales. Por lo tanto, se van a requerir nuevos perfiles, se van a requerir personas que adquieran nuevas competencias o nuevas habilidades tecnológicas. Surgen empleos del tipo programación, gestión y almacenamiento de sistemas automatizados, ocurre el propio análisis o también el tratamiento del dato. Yo qué sé, por ejemplo, el ejemplo que viene aquí, los operarios en el sector logístico, unos operarios de almacén pueden ser sustituidos parcialmente por robots, vale. Pero es verdad que van a ser sustituidos, pero es cierto que también trae consigo el aumento de la demanda de otro perfil, que son básicamente los técnicos especializados encargados de supervisar, programar y mantener esos sistemas. Otro tipo de disrupción en el sector es la propia transformación de los puestos de trabajo. No solamente es lo que habíamos dicho antes, sino que las tecnologías también provocan una disrupción en los modelos de negocio tradicionales, ¿no? Obligando a las empresas a replantear su forma de producir y ofrecer productos y servicios. Por ejemplo, en la automoción, el comercio minorista, en la agricultura, ¿no? Se ven obligados, digamos, a modificar sus procesos productivos, su organización interna y también las funciones del personal. Vale, es que se me ha olvidado poner aquí, cambiar esto.
en la presentación, pero básicamente ahí tendría que poner disrupción en los modelos de negocio, ¿vale? Quedaos con que las tecnologías pues, no solo tienen esas consecuencias económicas o técnicas, sino que también tienen ese impacto ético y social que las empresas y la sociedad deben de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, todo esto lleva a este tipo de consideraciones técnicas que os digo, que son las siguientes. Por un lado, como todos sabemos, la implantación de la tecnología conlleva, pues eso, a pérdidas de empleo, a transformación del trabajo, como hemos visto. Uno de los principales retos éticos, ¿vale?, que tienen las empresas tiene que ver sobre ese propio impacto en el empleo que generan estas tecnologías, ¿no? La automatización, por ejemplo, puede provocar la desaparición de determinados puestos de trabajo, especialmente aquellos que son, pues eso, más repetitivos, ¿no?, lo que hemos dicho antes. Pero, claro, no es solo destrucción de empleo, sino también cambio en el tipo de empleo, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Y luego también el problema viene aquí a nivel de ético es surge cuando no hay una formación o no hay una capacitación o no hay una adaptación de las personas que conforman ese mercado laboral a las nuevas necesidades, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, automatiza un almacén sin ofrecer formación a sus trabajadores, pues puede generar desempleo y también, en consecuencia, puede generar exclusión social, ¿no? Básicamente, la ética empresarial implica acompañar el cambio tecnológico con formación y reciclaje profesional. Por eso es muy importante que las empresas tengan en cuenta esto. Lo que no se puede pedir es de la noche a la mañana que toda su plantilla se reinvente y de repente pasen todos de tener perfiles funcionales administrativos a de repente que sean todos técnicos informáticos. No, eso no se puede. Pero eso, si lo extrapolamos no solamente a la empresa, lo tenemos que extrapolar al propio mercado laboral. No puede pasar que de repente por la disrupción que está generando las tecnologías en la industria, un mercado laboral como nuestro, por ejemplo, de nuestro país, de repente de la noche a la mañana nos convertamos todos en técnicos, ¿no? Eso lleva una evolución, eso lleva un esfuerzo también por las propias economías del país y también por las empresas. Son responsables, por eso se dice que tienen esas razones éticas y sociales, son responsables porque nos podemos encontrar que de aquí a unos cuantos años no tengamos, por ejemplo, un mercado de profesionales adaptados a las nuevas necesidades. Y con eso, con lo que conlleva, con gente sin trabajo, si de repente se deja de necesitar administrativos, que todavía no va a ser el caso, tiene que haber una evolución para que eso pueda llegar a ser y de repente todos los administrativos se van al paro, aquí se puede generar una hecatombe, ¿no? Puede suponer a nivel de mercado laboral y sobre todo también a nivel de economía del país, ¿no? Pero, por ejemplo, también ocurre que esto pasa mucho aquí en Madrid. Nos encontramos también, por ejemplo, lo podemos extrapolar a esto que os voy a contar. En Madrid, yo, por ejemplo, vengo, como creo que ya en alguna ocasión os he dicho, vengo de trabajar en una tecnológica y me consta que las tecnológicas a veces les cuesta encontrar perfiles en base a todo lo que se necesita. ¿Qué pasa? Que al final, un informático, por hacerlo de manera genérica, que vive en Salamanca, necesita mucho menos dinero que un informático en Madrid, claramente porque los alquileres son considerablemente mayores, ¿no? Entonces, claro, las empresas se pueden encontrar que no encuentran a gente en Madrid a lo mejor para poder cubrir determinados puestos porque a lo mejor requieren de pagarle unos salarios mucho más grandes que a lo mejor lo que le pagarían en otra empresa. Entonces, claro, pues aquí las empresas tienen que entender también este tipo de situaciones que se pueden dar. De hecho, hay muchas empresas que lo que hacen es, a lo mejor para poder cubrir estas necesidades, es que llevan a cabo oficinas deslocalizadas. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que una empresa en Madrid, por lo que sea, no quiere pagar tanto a sus trabajadores y de repente no encuentra perfiles porque, claro, nadie se quiere venir a Madrid porque, total, para lo que le van a pagar, les va a dar para sobrevivir y casi que prefieren quedarse en su pueblo trabajando en una empresa más pequeña que son unas personas perfectamente capacitadas para poder llevar a lo mejor proyectos de mayor envergadura. Pero es cierto que a lo mejor pues, el salario que le pagan en su ciudad natal pues le cunde más que a lo mejor lo que le van a pagar en Madrid, aunque le paguen más, pero claro,
comportamiento de los alquileres no son los mismos. Entonces, lo que hacen las empresas a veces es llevar a cabo oficinas deslocalizadas para cubrir este tipo de consideraciones, ¿no? Por ejemplo, básicamente lo que consiste es, abro una oficina en Valladolid, en Ávila, que me sale el alquiler mucho más barato que a lo mejor lo que pago con el alquiler, lo que me costaría pagar de más a un trabajador para que se venga a vivir a Madrid. Entonces, en esa oficina, a base de ese alquiler, aparte de tener a él, tengo otros cuantos más que también están suficientemente preparados para participar en nuestros proyectos y así de esa manera contribuyo a lograr mis objetivos de cubrir los puestos técnicos que yo quiero. Pues eso al final son cosas que están sobre la mesa, ¿no? Son posibles soluciones, pero es cierto que la realidad es que lo que no podemos pretender es que aquí en Madrid, ¿no? Pues que de repente todos los técnicos de este país se vengan para acá y luego encima que tampoco se les pague como para, y más teniendo en cuenta que probablemente con ese perfil en sus ciudades también trabajan, ¿no? Pues es lo que básicamente viene a decir todo esto, ¿no? Las tecnologías se plantean cuestiones éticas y sociales, especialmente en relación con la posible pérdida de empleos, también la concentración del poder en de quienes controlan estas tecnologías, la privacidad y la protección de datos. ¿Qué se refiere a la privacidad y la protección de datos? Bueno, pues eso básicamente lo que viene a decir es que las empresas tienen una responsabilidad, porque al final están tratando datos de clientes, ¿no? Y no pueden perderlos, no se los pueden robar. Entonces, una tecnología se basa básicamente en la recogida y en el análisis de ese gran volumen de datos, como ya hemos visto, ¿no? Y muchos de ellos datos, pues como os digo, son personales. Son NIF, son direcciones, son teléfonos. Entonces, las empresas se tienen que enfrentar a la posible vulnerabilidad de estos datos. ¿Y qué pasa? Que se puede hacer, alguien viene, un hacker, lo hackean, roba los datos y puede haber un uso indebido de datos. O puede haber un riesgo de filtraciones o de ciberataques. Yo creo que todos, cada vez que salen las noticias, el hecho de han robado los datos al Mango. Bueno, os pongo ese ejemplo porque fue hace unos cuantos meses y es verdad que, claro, pues tengo cuenta en Mango, pues luego durante un tiempo me estuvieron dando a mí unas llamadas que venían pues que son llamadas fraudulentas. ¿Qué pasa? Pues que probablemente esos datos se hayan vendido en un mercado, en la dark web, ¿no? En el mercado negro donde se venden este tipo de cosas que no son legales. Pues eso, al final las empresas tienen esas consideraciones, en este caso éticas también, porque tienen esa responsabilidad, son responsables de hacer un buen uso y de poner a su disposición, todos sus posibles recursos económicos para que nunca se vulneren, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, aplicaciones que recopilan datos de hábitos de consumo o de localización sin que el usuario sea plenamente consciente de que lo han consentido ellos, ¿no? Pues eso, por ejemplo, también es una consideración ética a plantear por parte de las empresas dentro de la aplicación de las tecnologías, ¿no? Pues eso, lo que os digo. Las empresas deben garantizar la confidencialidad, la seguridad y el uso responsable de los datos. Y luego también aquí había un tercer factor que venía, que es la concentración en poder en manos de quienes controlan estas tecnologías. ¿Qué significa todo eso? Pues antes, digamos que antes de la llegada de la tecnología estaba como todo más repartido, ¿no? Al final, vosotros lo habéis visto, las cuantas empresas informáticas teníamos en el barrio y resulta que Informática Pepe o Juanito ya no existe. Es que ya es como que se está concentrando mucho más ese negocio, ¿vale? En base a las medianas y grandes empresas que pueden competir. Por eso se dice que es otra cuestión ética importante, la concentración del poder en manos de grandes empresas tecnológicas que controlan todas las herramientas. Al final no es un monopolio porque hay unas cuantas, pero básicamente sí es que no van a dejar entrar en el mercado a las empresas pequeñas tan solo por precio, ¿eh? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Porque claro, tiene consecuencias, ¿no? A lo mejor nosotros a nivel de consumidor sí que es cierto que dices, bueno, pues más barato, ¿no? Pero claro, entran a jugar otros factores como por ejemplo la desigualdad entre las empresas grandes y pequeñas. ¿Qué pasa? Que al final solamente van a sobrevivir las grandes y estamos vendidos en ese caso, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, otra consideración ética. Luego también la dependencia tecnológica. ¿Qué significa eso? Pues cuando llegamos al tema de la nube dentro del RA que habla de la computación en la nube, del cloud, lo vamos a ver con más detalle, pero
A día de hoy, por ejemplo, la nube, ya os lo explicaré, básicamente es tener un centro de procesamiento de datos, un CPD, a lo grande y que ya no tiene el centro de procesamiento de datos la informática de tu pueblo. No. Ahora lo tienen las empresas grandes. ¿Qué pasa? Ahí vienen unas complejidades, entre ellas que nosotros a nivel de cliente, antes, cuando teníamos como proveedor informático a lo que os he dicho antes, la informática PP, pues íbamos allí y es que éramos sus clientes, y es que nos trataba con todo el cariño del mundo, estaba ahí para nosotros, se decidían que todo funcionara y fenomenal. Si de repente esos servicios solamente son ofrecidos por las 4 o 5 empresas grandes que hay, que son Amazon, Microsoft, IBM, me estoy dejando a Google, la otra me la estaba dejando por ahí. Si son esas 4, cuando nos dé, porque nosotros de repente tenemos alojado nuestro negocio, nuestra página web en un cachito de servidor de estos 4 únicos proveedores informáticos que son los únicos que ofrecen servicios en la nube, si nos da por llamarlo una empresa como la mía, que resulta que somos 5 trabajadores, que básicamente vivimos de lo que vendemos en la página web, yo llamo al señor Google o al señor Amazon, al de soporte, que seguramente me lo coja un robot, y le diga, oye, que soy la empresa esta que está aquí situada en Alcorcón, que contraté contigo tu servicio y resulta que mi página web no funciona. ¿Y qué va a decir el señor Amazon? ¿Y tú quién eres? Si yo tengo todos los clientes de todo el mundo, entre ellos está Inditex, como cliente también tengo al BBVA, como cliente también tengo al Ministerio de Economía, por ejemplo, o al Gobierno de México, ¿quién eres tú? Como comprenderás, no eres mi prioridad, ¿no? Pues eso también, esa concentración del poder puede también ser peligrosa. Por eso se dice que también es otra consideración a tener en cuenta y que habrá que valorar en los próximos años, porque desde luego es algo que habrá que valorar, ¿no? Y luego también transparencia y sesgos en los sistemas automatizados. ¿Qué significa eso? Los sistemas automatizados y sobre todo la inteligencia artificial no son completamente objetivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no son máquinas, ¿no? Ya se crean con esos datos que son creados por nosotros, por las personas, pero que son máquinas. ¿Qué problemas puede ocurrir o conllevar esto? Pues que son, por ejemplo, a lo mejor decisiones en las que a lo mejor puede haber una discriminación involuntaria, ¿no? Se llegan a tomar decisiones de algún tipo, si no hay una persona que ponga un poco de sentido común, pues pueden llegar al final la decisión la está tomando un robot. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de discriminación. O también, por ejemplo, decisiones que de repente tome una máquina que sea difícil de explicar y que no se le encuentre sentido y que no tenga ni siquiera sentido común, ¿no? Porque al final son máquinas y que aquí quien generamos valor a día de hoy, yo no sé dentro de unos cuantos años cómo será, si la inteligencia artificial se habrá vuelto demasiado inteligente, pero desde luego a día de hoy quien generamos valor en la toma de decisiones, ya no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, somos las personas, ¿vale? Entonces, esa falta de control humano es también un sesgo que habrá que tratar, porque es algo que también tendrá afectación en las propias empresas y en los propios sectores productivos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren cosas de esto que os estoy contando, pues un sistema automatizado de selección de personal que de repente descarta a una serie de candidatos en base al criterio que ellos consideran y que no se sepa exactamente por qué, ¿vale? O de repente haya coincidido que haya, yo qué sé, haya sacado del proceso de selección a una serie de personas que luego resulta que tienen un criterio que hay ideológico o como, pero que realmente lo ha tomado una máquina y no lo ha tomado nadie. Entonces, eso al final puede traer también complicaciones a la empresa, ¿no? Por eso se dice que la empresa, o sea, perdón, que la supervisión humana en la empresa, por mucho que apliquemos todavía las tecnologías, debe seguir existiendo y que es la única manera que todo esto va a poder seguir siendo transparente, ¿vale? Eso es lo que básicamente significa este último párrafo. Luego, otro tipo de impacto, o porque se dice también... Ay, se me había olvidado contaros también, por ejemplo, cuando estábamos hablando, que se me acaba de venir ahora a la cabeza, ¿vale? Cuando hablábamos dentro de las consideraciones técnicas también, hablábamos también de, o sea, no sé cómo se va a hablar, pero me parece relevante señalarlo, el tema de los líderes empresariales, ¿no? Hay que, como
como consideración ética, si queremos que nuestras plantillas, siga siendo, digamos, pues eso, al final son personas, ¿no? Tenemos que dedicar formación y también reciclaje a los trabajadores, ¿no? Y que si les vamos a hacer aplicar pues esos sistemas automatizados en su propio trabajo, tenemos que formarles para que los entiendan y que para ellos sea transparente y que no tengan esa consideración de es que mi empresa está decidiendo cosas en base a qué, porque yo antes lo decidía y yo por lo menos lo explicaba, pero es que esto no sabemos ni cómo se decide, ¿no? Pues eso también es importante, sobre todo a nivel de líderes empresariales, el ser totalmente transparentes con sus empleados y que tener siempre en cuenta algo que yo siempre pienso, que al final la tecnología debe estar al servicio de las personas, pero no nosotros, no al revés, ¿no? No debemos ser nosotros quienes estemos al servicio de la tecnología, sobre todo eso a la hora de tomar las decisiones. Como conclusión ya de este tema, que me he puesto yo muy filosófica, al final sí que es verdad que las tecnologías ofrecen grandes oportunidades, pero es muy importante que esa implantación sea transparente, que sea ético y que sea también responsable, sobre todo con los trabajadores, bajo mi criterio, y, como se dice, socialmente sostenible, que no de repente se echen a plantillas de personas sin haber hecho el intento de que por lo menos puedan aprender a esa nueva forma de trabajar, ¿no? Y luego, por último, dentro de esta afectación en el sector, no podemos dejar de lado la ley del impacto económico, eso está claro. Es cierto que las tecnologías pueden hacer crecer la economía, pero también pueden generar desequilibrios si no se gestionan bien, ¿vale? Lo que quiere decir esto es que las tecnologías está claro que nos permiten producir más bienes, más servicios con los mismos recursos, ¿vale? O sea, con los mismos recursos somos capaces de producir mejor y ofrecer más servicios. O incluso menos, porque a veces nos hacen ser tan eficientes a nivel de recursos que también nos puede, incluso con menos recursos, llegar a producir lo mismo. Hay menos desperdicio, menos errores, lo que hemos visto antes, ¿no? Y ese aumento de la productividad es probablemente el principal motor del crecimiento económico, ¿no? Como ya hemos estudiado a raíz de otras asignaturas. Entonces, se reducen básicamente pues eso, costes de producción, aumenta la competitividad de las empresas, se genera ese mayor valor añadido. Entonces, por eso se dice que el impacto económico de las tecnologías, tanto en las empresas como en los sectores, de empresas que utilizan estas tecnologías, es que pueden llegar a producir más en menos tiempo, ¿no? Y al final lo que consiguen es aumentar sus beneficios y contribuir, pues eso, al crecimiento de la empresa y al crecimiento del sector. Macroeconómicamente hablando, esto es de sentido común, pero es verdad que es un factor macroeconómico. Muchas empresas al final mejoran, si muchas empresas que conforman un sector mejoran su productividad, al final no solamente crece ese sector, sino que la economía en su conjunto también crece, ¿vale? Vale. Y luego, no lo he traído creo que por aquí, pero bueno, os lo cuento. Existe el riesgo al aumento de la desigualdad laboral. Claro, cuando el problema surge cuando no todos los trabajadores pueden adaptarse al ritmo del cambio tecnológico, ¿no? Cuánta gente hay mayor que ya le cuesta a la tecnología porque no se consideran nativos tecnológicos, sino inmigrantes tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que los trabajadores con menos cualificación digital pues pueden llegar a ser más vulnerables ante esta revolución tecnológica. Y esto al final lo que va es aumentar la brecha entre empleos cualificados y no cualificados, ¿vale? Un ejemplo claro es que mientras, por ejemplo, los trabajadores que tienen un perfil técnico acceden a empleos que están mejor remunerados, porque hay menos demanda, pues otros pueden quedar excluidos, a lo mejor si no tienen esas competencias tecnológicas, en el mercado laboral a otros puestos que no son tan atractivos económicamente porque se consideran más sustituibles, ¿no? Un perfil técnico, como se supone que no hay tanto, pues entonces se paga más. En cambio, si de repente ya no es que se pague menos, sino que de repente ya ni siquiera se necesitan y esas personas no se pueden adaptar,
pues eso puede hacer que se vayan al paro, como hemos dicho antes, o que queden excluidos básicamente del mercado laboral. Entonces, el crecimiento económico en este sentido no siempre se va a repartir de forma pues, tan equitativa, ¿no?, entre las propias personas. Entonces, eso es otro aspecto a tener en cuenta. Y luego también por las empresas hay necesidad de esa gestión, ¿no?, y de esa planificación del impacto económico. El impacto económico debe gestionarse de manera siempre claramente estudiada, analizada, planificada y de manera responsable, ¿vale? ¿Qué tipo de acciones son, por ejemplo, necesarias a llevar a cabo por parte de, ya no solo de las empresas, yo creo que de cualquier país, ¿no? Inversión en formación, en reciclaje, que se reinventen los profesionales, llevar a cabo, por ejemplo, también programas de adaptación laboral o a lo mejor llevar a cabo un modelo o proyectos por parte de las empresas de transiciones graduales, claramente, porque eso no se aprende de la noche a la mañana, hacia esos nuevos modelos productivos. Es decir, yo a mis trabajadores de mi empresa les tengo que enseñar una nueva forma de producir, pero claro, necesitan un aprendizaje, necesitan un tiempo, eso no se aprende de la noche a la mañana, tiene que ser de forma progresiva. Entonces, si yo quiero reducir ese impacto negativo de ese cambio, tengo que formar a mis trabajadores para que el menor impacto sea posible, o sea, para llevar a cabo todo con el menor impacto posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que os decía, tanto las organizaciones como los propios organismos públicos de cualquier país tienen responsabilidad y tienen un papel muy importante. Empresas, administraciones públicas, porque al final ellos son quienes van a conseguir que ese impacto sea mayor o menor, no solo en el sector, sino también en la propia economía de un país. Entonces, ¿qué medidas pueden llevar a cabo estas empresas o organismos para paliar este tipo de situaciones? Pues, por ejemplo, políticas de formación y empleo, apoyo a la reconversión profesional, a que se reinventen, ¿no?, mediante programas educativos, la reducción también de desigualdades, ¿no?, intentar llevar a cabo programas que haya menos desigualdad. Entonces, el objetivo no está en tanto en frenar la tecnología, claramente, que eso ya sabemos que no va a ser viable, sino en ir acompañando ese cambio para que el impacto en todos los factores que hemos visto, sociales, éticos, funcionales, de la manera de producir, económicos, pues que sea acompañarlos en ese cambio para que sea de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, quedaos con que las tecnologías sí que pueden ser un motor de crecimiento económico, siempre que claramente se acompañen con políticas que garantizan una transición justa para los trabajadores. Vale. No sé si el otro día, con la clase del otro día, ya vamos a empezar a ver la resistencia al cambio. Sí, creo que sí, ahora lo estoy pensando. Digo, por intentar dejarlo alineado, ¿eh? Vale, la resistencia al cambio. ¿Qué es esto? Voy a pensar. ¿Qué se entiende por resistencia al cambio? Yo creo que al final todos nos resistimos un poco al cambio, ¿vale? La resistencia al cambio, yo creo que, por ejemplo, si nos llevamos a nivel individual, yo creo que cada vez que nos cambian el sistema operativo del teléfono móvil y nos ponen otros iconos, otras funcionalidades, es como que nos resistimos. Luego nos acabamos adaptando, claramente, pero es verdad que de primera como que no nos gustan que nos cambien lo conocido, ¿no? Pues esa resistencia al cambio que tenemos en este tipo de situaciones también lo podemos extrapolar a las empresas. A la hora de llevar a cabo una nueva manera de trabajar, de primeras, los trabajadores siempre se resisten. Si les cambian la interfaz de su programa con el que han hecho toda su vida, su contabilidad, o han gestionado a sus clientes, o su terminal con el que trabajan, su CRM, de primeras se resiste. Es decir, ¿para qué me han cambiado esto si esto funcionaba perfectamente, ¿no? Pues eso es lo que se denomina la resistencia al cambio, y al final no solamente es tecnológico, sino que también es cultural, ¿no? Porque
requiere pues esa apertura de mente. Tenemos que tener la mente abierta para poder adaptarnos a la nueva manera de trabajar. Por eso se dice que requiere una apertura mental hacia la innovación, la actualización permanente y a la adaptabilidad. Vamos a necesitar un tiempo, eso está claro, pero aunque de primeras no resistamos, al final nos vamos a acabar adaptando. Pero claro, que aprendamos más rápido o menos rápido van a depender de otros cuantos factores, entre ellos el de la formación y también sobre la complejidad, claramente. A mí no me pongáis ahora a generar una página web porque no tengo ni idea, porque yo no soy informática, ¿no? Pero que también requiere esa formación, que acabaría aprendiendo, estoy segura, pero que necesitaría un tiempo, pues también. Hay otras cosas que no voy a acabar aprendiendo, no me pongáis a hacer investigaciones químicas que no tengo ni idea, porque no sé nada de ese mundo, pero bueno, hay otras que sí, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que se puede producir una resistencia a la digitalización? Que es el mundo que nos está aplicando ahora y lo que estamos nosotros analizando. Pues por un lado, la incertidumbre sobre los resultados. También el propio rechazo de los trabajadores. ¿No? La incertidumbre sobre los resultados básicamente es, mira, que yo no me fío con una máquina que no me acabo mi trabajo y que lo haga también como lo vengo haciendo yo toda la vida, que no me fío. Entonces, esa incertidumbre a saber si lo va a hacer bien o lo va a hacer a la altura de lo que tú venías haciendo hasta entonces, pues lo genera rechazo, ¿vale? Genera esa resistencia y a que no quieres cambiar esa manera de trabajar porque no te fías. Pero luego te das cuenta que acabas aplicando la tecnología y tiene menos errores que tú y dices, ostras, igual esto no está tan mal. Que antes si me equivocaba, la responsabilidad era mía. En cambio, ahora se la puedo echar las culpas a una máquina, ¿no? Pues eso, hasta que llegas a ese punto, es verdad que de primeras existe esa resistencia al cambio. Rechazo de los trabajadores. El hecho de decir, oye, primero que me va a venir a quitar el trabajo, cosa que no me hace gracia, o decir, ¿para qué cambiar la manera de trabajar si es que hemos trabajado bien hasta ahora, ¿no? Pues que están las cosas bien como están, funcionamos perfectamente, teníamos beneficios, ¿por qué vamos a venir a cambiar las cosas? ¿No? Por eso también genera rechazo. Luego también la falta de formación. A veces pasa que da vértigo, que de repente cambie tu manera de trabajar y que de repente implanten un montonazo de tecnología, de primeras da miedo decir, ¿voy a ser yo capaz? Pues espero que si me aplicas esta nueva manera de trabajar, como mínimo me formes para que yo pueda seguir haciendo las cosas igual de bien. Entonces, es muy importante que las empresas solo tengan en cuenta que a veces a los trabajadores ese cambio no es transparente, o sea, requiere una formación y un aprendizaje para que ellos se sientan seguros y sigan trabajando con la misma seguridad que trabajaban antes. Y luego también estaban las preferencias de los clientes. Esto a veces pasa... esto lo vemos, por ejemplo, a lo mejor ya no tanto, pero ¿os acordáis típico la banca, ¿no? Cuando empezaron a derivar a los clientes a operar a través de las aplicaciones informáticas o a través del cajero, pues de primeras es como que el cliente, pues eso, pues no estaba muy por la labor porque le gustaba también así. Entonces eso también genera rechazo a los trabajadores porque a lo mejor no estaban alineados con la política o con la estrategia digital que estaba llevando a cabo el banco, ¿no? Pues eso sería otro ejemplo. Entonces, incertidumbre sobre los resultados. Si funciona ahora, ¿para qué cambiar? Eso es básicamente lo que quiere decir. Entonces, lo que hemos dicho antes, cuando una empresa ya obtiene beneficios, pues invertir en tecnología pues le supone un coste elevado, ¿no? Y tampoco tiene una garantía inmediata de que vaya a mejorar los resultados. Por ejemplo, una típica tienda de barrio que vende bien decide si implantar una tienda online. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues pagar una página web, una pasarela de pagos, que le va a cobrar la comisión al banco seguramente, la publicidad, la logística, tener un proveedor del servicio. Entonces, el propietario en ese momento piensa, ahora vendo bien, y si gasto miles de euros y no obtengo resultados y de repente no vendo lo que vendía ahora, bueno, pues eso de primeras ya es implantar eso, pues genera ese retraso, ese rechazo al cambio, ¿no? Luego también el rechazo de los trabajadores, lo que os decía, da miedo a equivocarse o que también que los trabajadores no se sientan competentes digitalmente y de repente temen ser más lentos, cometer errores, quedar mal frente al compañero también o frente a los jefes, ¿no? Una empresa, por ejemplo, administrativa que implanta un nuevo programa de gestión, antes los trabajadores usaban papel o Excel, ¿no? Y ahora de repente tienen que registrarlo todo a través de una plataforma informática. Entonces piensan, si yo antes lo hacía rápido, ahora tardo más, si me equivoco, no, pues al final eso genera pues quejas.
esa resistencia al cambio, ese rechazo, ¿no? Luego también la falta de formación, lo que os decía, que las empresas no bastan con comprar la tecnología, que es necesario que sus trabajadores sepan usarla, que tengan personal especializado, que se les forme, que tenga también, importante, que esto se me ha olvidado decirlo antes, un soporte técnico para las incidencias. Es decir, no pongo ahí un programa informático y ahí se apaña, porque a veces la informática falla, que estamos vendidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre una empresa que implanta un sistema de facturación digital. Pues nadie explica bien cómo funciona eso. Se tienen que buscar la vida los profesionales, los trabajadores, y al final cada error lo que hace es que bloquea el trabajo, ¿no? Y de repente también, yo qué sé, pues no funciona. Entonces, no hay ese soporte inmediato, ya no solamente a que no funcione, sino que alguien le explica y que la gente salga de ese bloqueo, ¿no? Pues al final eso genera una resistencia al cambio, porque es verdad que los trabajadores empiezan a decir, oye, que con el sistema anterior trabajamos mejor, ¿no? Y luego también lo que os decía, las preferencias de los clientes. No todos los clientes quieren digitalizarse. Algunos usuarios, por ejemplo, prefieren el trato tradicional. A mí me pasa. Yo prefiero hablar con el tú a tú, con las personas. Y a lo mejor ese trato digital le puede hacer sentirse incómodo o excluidos con las tecnologías. Imaginaos las personas mayores ahora de repente que todo se hace de manera telemática. Es que les estamos haciendo una faena porque para ellos es súper desconocido, ¿no? Entonces, pues eso al final también genera lo que os decía antes, rechazo o resistencia al cambio también no solamente a los clientes, sino también a los trabajadores, porque a lo mejor en algunas ocasiones no empatizan con las decisiones estratégicas digitales que están llevando a cabo sus empresas y a lo mejor no están alineados con la propia política. Entonces eso sí que es verdad que puede generar resistencia al cambio en los propios trabajadores, además de los clientes, de que no les esté gustando la estrategia digital que están llevando a cabo, ¿no? El ejemplo que os decía antes, ¿no? El banco que elimina la atención en ventanilla y obliga a ir a todo el mundo por el cajero. Pues a mí me acuerdo que en un banco, cuando yo estudiaba, me tuvo contratada, me pagaba por estar de pie básicamente en enseñar a utilizar a los clientes los cajeros y sobre todo en acompañar a las personas mayores, porque de repente ese banco tomó la estrategia de que había que derivar a otros canales operativos para realizar pues operativas clásicas como ingreso, un reintegro, un pago de recibos, una transferencia. Entonces de repente decidió que ya no se hacía, bueno, sí que se hacía por la ventanilla, pero que le iban a aplicar una comisión a sus propios clientes por ese servicio, que es verdad que el Banco de España lo permite, ¿no? Entonces, para hacer, digamos, ese acompañamiento respecto a ese cambio de decisiones estratégicas digitales de la empresa, pues dijeron, bueno, pues para intentar a los clientes hacerlo llevadero y que no les dé ese vértigo de repente enfrentarse a un cajero, que hacer una operativa que antes siempre se lo hacía una persona, pues vamos a contratar a determinadas personas para ese acompañamiento, ¿no? Para que no se sientan tan desangelados, por así decirlo. Y así me tiraba yo, pues era joven, podía estar de pie 8 horas sin quejarme, y me tiraba pues desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde acompañando a las personas a hacer las operativas en cajeros, ¿no? Sobre todo, pues eso, para que los clientes de repente no se sintieran como no tuvieran esa resistencia al cambio, para que vieran que era posible y que no les diera ese vértigo también, ¿no? De decir, oye, que yo no soy capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, pues al final me tiraba, pues la gente joven aprendió rápido, pero es verdad que yo me tiré allí muchos meses y me fui de allí y los señores mayores se seguían sintiendo igual de perdidos. Entonces, al final, claramente los señores mayores pues seguramente a día de hoy los sigan ayudando porque es que no comprenden la tecnología, ¿no? Pero al final, ¿con qué objetivo también lo hacía el banco? Pues para que sintieran sus clientes respecto a este cambio estratégico digital que el servicio no había empeorado, sino que se seguían preocupando en, oye, sé que es un cambio drástico, pero quiero que sientas que respecto a este cambio de esta manera de ofrecer mis servicios, no te dejo tirado y te dejo ahí una persona durante meses que te va a ayudar hasta que tú completamente lo domines, ¿no? Bueno, básicamente esto os lo he puesto por ejemplo, pero existen otros muchos que seguro que todos los conocéis. Por ejemplo, la implantación de cajas de autopago, ¿no? En el Carrefour. Vamos por allí y ya podemos pagar de manera autónoma.
¿Qué pasa? Que hay algunos clientes que no saben cómo pasar el lector por el producto o se sienten bloqueados. Pero si os dais cuenta, el Carrefour, supongo que durante un tiempo va a seguir teniendo ahí empleados bueno, he dicho Carrefour, pero el Decathlon también se me ocurre, ¿no? Para poder acompañar a los clientes y que a lo mejor lo ven como una inversión para que dentro de unos cuantos años ya todos seamos autónomos. O por lo menos cuando a lo mejor la población mayor se nos vaya, ¿no? Pues que son, digamos, los que más dificultad tienen, pues al menos la gente que somos más jóvenes, pues que llegar a un punto en el que ya no necesitemos a esta persona que nos ayude, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de iniciativas, con el COVID-19 nos acordamos que antes del COVID-19 no había ni una carta con el código QR, en cambio ahora ya es como que lo habíamos normalizado, ¿no? Pero al principio, ¿qué pasaba? Pues existía esa resistencia al cambio porque la gente no tenía QR. Yo me acuerdo que mis padres perfectamente no sabían ni lo que era. En cambio, pues al final se les enseñó, aprendieron y ahora ya a día de hoy pues van con su teléfono cuando van a la terraza de un bar, ¿no? O también otra resistencia al cambio, que a mí esta sí que me parece, aquí me siento yo muy identificada, el uso de los chatbots. Nos da la sensación de que no nos gusta que nos atienda un robot, ya sea, por ejemplo, por teléfono, cuando llamamos, si quieres hablar con el servicio no sé qué, pulse 2. Di detalladamente con qué objetivo, ¿para qué? Para intentar que una persona no les atienda, ¿no? Pues eso, aquí me siento yo muy identificada y tengo esa resistencia al cambio, ¿vale? Y nos quedamos aquí, ¿vale? Y ya continuamos el próximo día y nada más. Daros las gracias, como siempre, por venir. Y el próximo día acabamos, que creo que es la última clase antes del examen, acabamos este tema y me podéis preguntar cualquier duda o lo que necesitéis. Así que nada, aprovechar y nada, que muchas gracias por venir. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.